Hola, ¿qué tal? Aquí desde De Perros Ovejeros. Antes hice una exposición del capítulo 24 de Mateo y mencioné algunas cosas que luego un amigo querido llamado Israel Suárez me aclaró que no eran correctas. Así que le pregunté que me dijera con detalle y lo que les comparto enseguida es Isra mismo explicándonos que la tribulación de la que se habla en Mateo 24 ya ocurrió alrededor del año 70 y que no es algo que va a ocurrir en el futuro. Muy interesante su explicación. Bueno, les cuento que yo le dije a Isra, me sirvió mucho saber que la gran tribulación ya pasó. ¿Por qué entonces se cree que la tribulación es algo que está por venir? Le pregunté. También le pregunté, ¿por qué terminamos creyendo esto? ¿Y cómo podemos ahora pensar en el futuro si lo de la tribulación de Mateo 24 no nos aplica a nosotros? Y le pregunté también, ¿qué podemos esperar si no una tribulación? Todo lo que me contesta tiene que ver con estas preguntas y los dejo con lo que él dijo. Hola Alejandro, un gusto saludarte. Y sobre la pregunta que me haces, vamos paso a paso. Mateo 24, si bien es un texto complejo que también es paralelo a Lucas 21, los cuales son textos que deben de estudiarse de manera minuciosa, a fondo y sobre todo en el contexto histórico. Yo te puedo decir que nuestro Señor, el Mesías, cuando los apóstoles le hacen las preguntas, le hacen precisamente tres preguntas. Número uno, ¿cuáles serán las señales de la destrucción del templo? Antes de que le hicieran las preguntas los discípulos al Mesías, ellos le estaban enseñando al Mesías el templo y el Mesías les dijo, ¿veis todo esto? No quedará piedra sobre piedra. Entonces, inmediatamente los apóstoles le hacen esa pregunta. ¿Cuándo sucederá eso? ¿Cuáles son las señales de que vaya a suceder eso? Otra pregunta que le hacen es, ¿cuál será las señales de su venida, sí, de su regreso? Esa es la segunda pregunta. Y la tercera es, ¿cuáles serán las señales del fin de la era? Es decir, del fin de todo. Eso es muy importante que cuando el creyente lea Mateo 24 y Lucas 21, sepa que nuestro Señor está contestando tres preguntas. Ahora son tres preguntas que hay que estudiar de manera minuciosa en el contexto y, como ya lo dije, poniendo las cosas en su lugar. El Mesías les contesta que habrá muchos anticristos. Desde el siglo I hacia la fecha, eso es algo que ha sucedido. Para tiempos del año 70, cuando fue la destrucción del templo, me estoy adelantando un poco, pero después de que es la destrucción del templo en el año 70, se presentaron varios anticristos en el tiempo y en la historia, en Jerusalén y en Judea. Uno de ellos, y es famoso, fue uno que se llamó, o le decían, el rabino Akiva, que ese rabino decía que un judío llamado Bar Kokhba era Cristo, era un Cristo. Te estoy hablando más o menos como de los años 120 después de Cristo. A lo que voy es que te estoy poniendo un ejemplo de cómo sí hubo anticristos después de que nuestro Señor regresó con el Padre. Hay documentación de Flavio Josefo, fue un historiador del siglo I judío, que él en sus dos libros, uno que se llama Antigüedades y el otro se llama Guerras de los Judíos, él menciona tanto al Mesías como a Bar Kokhba como un anticristo. Volviendo al tema de Mateo 24, el Mesías dijo, habrá muchos anticristos. Y como ya dije, desde el siglo I a la fecha, se han presentado personas con el título de Cristos, falsos Cristos. Ahora, después de que el Mesías dice eso, él habla de ciertas catástrofes, habla de terremotos, habla de lo que hoy conocemos como los tsunamis, también de desastres naturales, que eso lo tenemos que poner en el tiempo en el que ocurrió, que es después de la muerte de Esteban hacia adelante, porque esos acontecimientos son acontecimientos a nivel mundial. Después de que el Mesías habla de esos acontecimientos que son a nivel mundial, él les dice a los discípulos que antes de que suceda todas esas cosas, guerras, rumores de guerras, nación contra nación, pestes, hambre, terremotos, todo eso es a nivel mundial. Pero en Mateo 24 y Lucas 21 les dice, antes de que ocurra todo eso, los entregarán en las sinagogas. Es decir, regresamos al siglo I, se lo está diciendo directamente a los apóstoles, y les dice que serán aborrecidos por causa de su nombre, los llevarán presos a las sinagogas, hay de las que estén embarazadas o encinta, dice que son días de tribulación. Eso sucedió en el año 70. Bueno, de hecho, como desde el 68 en adelante. Ahorita te digo por qué. Como mencionaba Flavio Josefo, judío historiador del siglo I, y otro que también se llamaba Tácito, que tienen sus libros en internet, mencionan que en el año 68 Roma rodea a toda Jerusalén.
precisamente como el Mesías dijo en Mateo 24. Dijo, cuando vean a la ciudad rodeada de los ejércitos, es porque ha llegado su fin. En el año 68, Roma rodea Jerusalén de tal manera que los creyentes en el Mesías en ese momento, había un líder de los nazarenos, y digo nazarenos porque así se les conocía a los primeros creyentes. El líder se llamaba Jacobo de Jerusalén, así lo conocían, está en la historia, y él agarra a los creyentes y siguiendo las palabras del Mesías, salieron de Jerusalén. Los judíos que no creyeron en el Mesías y que vieron que estos nazarenos creyentes en el Mesías se fueron de Jerusalén a causa de que estaban viendo que Roma estaba sitiando el lugar, estaba rodeando el lugar, listo para destruir a Jerusalén y el templo. Estos judíos no creyentes en el Mesías les dijeron traidores a los nazarenos. Ellos se fueron a las montañas, precisamente como nuestro Señor dijo en Mateo. Dijo, cuando vean a la ciudad rodeada de ejércitos, huyan a los montes. Eso hicieron los creyentes del siglo I, los nazarenos. Los judíos no creyentes que se quedaron en Jerusalén sufrieron esa destrucción. Por 2 años, Roma sitió la ciudad, la rodeó, no permitieron que entrara alimento y hubo una hambruna interna en Jerusalén, de tal manera que había judíos que estaban comiendo animales inmundos, que se estaban comiendo sus hijos, que estaban cayendo en canibalismo por desesperación, estaban muriendo también. Ya cuando llega el año 70, por órdenes del príncipe y general Tito, él tenía estos títulos, príncipe y general romano, dan la orden para destruir Jerusalén y destruir el templo. Los romanos empiezan a matar a todos los judíos. Las primeras en ser muertas fueron las mujeres que estaban embarazadas. Agarraban las espadas, les abrían el vientre, sacaban a los niños y los pisaban o los mataban con la misma espada. Eso fue lo que sucedió en el siglo I, en el año 70, al momento que los romanos entraron a Jerusalén y empezaron a matar a diestra y siniestra, cumpliéndose de manera cabal las profecías del Mesías. Ahora, cuando ya entraron al templo, que mataron a todos los levitas y todos los sacerdotes que había en ese momento, dice Flavio Josefo en su libro que corría chorros de sangre por el templo, por el lugar santo y lo que es el atrio, la entrada, de tal manera que hubo una abominación, es decir, hubo unos asesinatos, matando a los sacerdotes, matando a los levitas, y los romanos hicieron orgías en lo que era la parte del atrio y hicieron sacrificios de animales impuros como cerdos hacia Zeus, de tal manera que ahí se cumple también lo que dice el Mesías cuando habla de la abominación desoladora. Roma entrando al templo, cometiendo actos sexuales, actos de matanza, asesinatos y ofreciendo animales impuros a un dios pagano, que en este caso sería Zeus. Eso fue lo que sucedió. Ahora, el templo cuando ardió en llamas, porque también fue quemado, de hecho el libro de Flavio Josefo menciona cómo es que una flecha que tenía fuego fue la que empezó con la quemazón, por así decirlo. Muchos de los utensilios que había en el templo eran de oro. Comenzó este oro a fundirse y cayó en las piedras, de tal manera que los romanos se estaban robando las piedras fundidas en oro, e incluso Flavio Josefo en su libro menciona que se quemaban al momento de agarrar las piedras por el oro. Entonces, literal, como dijo el Mesías, no quedó piedra sobre piedra. El templo fue destruido. La gran tribulación que todo el mundo está esperando ya pasó, fue en el año 70. Pablo en sus cartas dice: estamos en gran tribulación, porque él escribe esas cartas años anteriores a que sucediera esa destrucción. Los apóstoles vieron de alguna manera esa destrucción. Algunos murieron antes, otros murieron después, como Juan. Juan murió en el año 90. Todo lo que Mateo 24 menciona sobre tribulación fue en ese momento, en el año 70. Una gran tribulación como nunca lo había existido sobre la tierra. Ese es un versículo que habla de ese momento de destrucción. Ahora, ¿qué es lo que nos espera a nosotros ahora en este tiempo? Pues después de la destrucción de Jerusalén, se viene toda esta serie de acontecimientos que ya comenté y que el Mesías habla sobre terremotos, pestes, hambre, situaciones que son dolores de parto a nivel mundial y que siguen hasta la fecha presentes. Es decir, terremotos, maremotos, tsunamis, ese tipo de desastres naturales no van a dejar de suceder y de acontecer hasta que venga el Mesías. Señales también en el cielo, desde luego, lo que es la luna roja y también los eclipses de sol. Ahora, ¿por qué la gente pone todo
todos esos acontecimientos al futuro. Yo he conocido personas que cuando leen Mateo 24 piensan que son sucesos que todavía no han acontecido. Esto de que serán entregados a las sinagogas, todo lo que ya sucedió en el año 70, hay personas que creen o tienen esta doctrina de que no ha sucedido y que va al futuro y que incluso va a aplicar para nosotros, pero no. Yo no puedo ser entregado a la sinagoga, yo no puedo subir a los montes. De hecho, el texto dice, los que estén en Judea suban a los montes. Entonces yo no estoy en Judea. No podemos agarrar esos textos de Mateo 24 cuando hablan específicamente de la destrucción de Jerusalén, específicamente de la generación de los apóstoles, y ponerlos al hoy y ahora. Lo que sí podemos poner al hoy y ahora son los acontecimientos mundiales. ¿Por qué la gente cree eso? Por culpa de una doctrina escatológica que se llama dispensacionalismo. El dispensacionalismo pone todo a futuro. Dice que nada ha sucedido, que nada de lo que está en Apocalipsis ha acontecido o se ha hecho realidad, sino que todo lo ponen al futuro. Cuando digo todo me refiero a sellos, copas, trompetas. La realidad de las cosas es que actualmente, Alejandro, hoy nos encontramos entre la sexta y la séptima trompeta. Muchos podrán decir, bueno, ¿y dónde está sacando todo eso? Es que hay que estudiar la palabra y la Biblia de una manera contextual y conforme a la historia. Yo no puedo poner todo al futuro. No se debe de poner todo al futuro, porque yo sí he conocido personas que tienen esa idea y conocí una familia que ya estaban haciendo maletas porque ya se iban al cerro. Eso no es así. Eso es sacar los textos fuera de contexto. Es malinterpretar un texto que ya se cumplió en el año 70. Ahora, hay personas que creen que la semana 70 todavía no se ha cumplido. Esto también es culpa del dispensacionalismo. El dispensacionalismo enseña que no se ha cumplido, pero en honor a la verdad ya se cumplió. ¿Y cuándo fue que se cumplió? ¿Cuándo fue que se selló? ¿Cuándo fue que terminó la semana 70? Con la muerte de Esteban. Este ya sería otro tema, un poco más largo, sobre lo que es Daniel 9. Podremos dejarlo para después, Alejandro. Yo animo a tus seguidores de YouTube que estudien las escrituras conforme a la historia, no conforme a que si X líder o X persona les dice es que todo es el futuro, nada se ha cumplido. Claro que no, eso es erróneo y hay gente que está mal interpretando muy mal la escritura y están haciendo barbaridades. Muchas gracias por este espacio, Alejandro, y yo los animo a que estudien la palabra, que el Espíritu Santo les pueda guiar y sobre todo conforme a la historia. Bueno, esta fue la explicación de Israel Suárez. Muchas gracias a él. Estoy de acuerdo, vamos a seguir estudiando la Biblia con contexto y según la historia. Soy desde de Perros Ovejeros y los invito a que sigan atentos para siguientes temas.